Hola amigos, bienvenidos una vez más a la edición de tu programa Cuando te conocí alfarero. Te damos la bienvenida a nombre de la Iglesia Cristiana Amistad. El día de hoy te vamos a presentar la historia de un varón llamado Freddy Cobb. Él tuvo la oportunidad de en su juventud conocer a un amigo. Alguien se lo presentó y empezó a cultivar una amistad con él. Sin embargo, por azares de la vida, algo sucede y a veces como amigos nos apartamos de aquel que nos viene a tender su mano. ¿Quieres saber cómo terminó esta amistad con él? Escuchemos su historia. Sí, buenas noches. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me permiten venir a compartir algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Algo que yo pueda compartir del testimonio, pues es cuando yo conocí a Dios, cuando me presentaron a Jesús. Fue algo hermoso y algo difícil, que podría yo decir, ¿no? Para un chavo de 15 años, a lo mejor, ¿no? Y quiero compartirte algo de ello, ¿no? Mi mami me guiaba a los caminos desde muy niño, me llevaba. Pero cuando empecé a crecer, empecé a lo que es las emociones de tener un equipo de fútbol, y los domingos era el servicio y era controversia con ellas de que no, yo me quería quedar en mi casa a ver el partido. Y pues ella me decía, no, vamos, ¿no? Y entonces ahí fue en que empecé a conocer a Dios. Mi mamá siguió yendo al templo, a la iglesia, buscando a Dios. Y yo dejé de ir por los partidos, por otras cosas que tienes en tu mente como muchacho, como joven, como niño. El caso de que mi mami quería que yo tuviera mis 15 años y le pidió a una de mis hermanas que hicieran una acción de gracias por mí, ¿no? Y me llevaron a la iglesia, me llevaron al templo y ahí me presentaron a un joven. Y ese joven se me acercó y me dijo, ¿quieres conocer a Jesús? Y yo, para zafármela en ese momento, porque pues como joven no es en ese entonces el buscar de Dios, y le dije sí. Y hizo una oración. Y yo decía en mi mente, ¿a qué hora vas a terminar? Tengo cosas que hacer. Como joven, ¿no? Tenía yo que ir a ver mi película, tenía yo que ver un juego, o estar con mis cuates allá en el barrio. Me sentaba yo con mis cuates allá en el barrio a ver que colcharan su cigarro de marihuana. Me ponía yo con ellos a platicar, veía yo que fumaban, que se drogaban. Y desde ahí el Señor estaba conmigo. ¿Por qué? Porque había un hermano, se llama Chano, o sea, le decimos Chano, se llama Luis, y él siempre me adoptó como su hermano. Y andábamos ahí y venían y me digan, toma, te toca. Y él le decía, no, él no fuma, él está conmigo, decía. Y desde ahí yo veía, ahora puedo entender que veo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque él nunca me soltó. Pero yo seguí mi vida normal, seguí mi vida caminando. Me gustaba ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque veía yo la música, la danza, los panderos, las banderas. Me gustó una muchacha en ese entonces, cómo danzaba, cómo daba vueltas, y ya no iba yo por Dios, sino iba yo a ver el espectáculo, a lo mejor en ese momento, ¿no? Había tal vez necesidad de un padre en mi corazón, porque vivía yo con mi mamá nada más. Mi mamá me guiaba en lo que era lo que a ella le convenía, o sea, no convenía, sino lo que a ella me podía educar, me podía guiar. Y yo necesitaba un padre. Y ese padre empezó a ser Jesús cuando empecé a tener dificultades en la vida. Yo chocaba mucho con mi mamá porque mi mamá se dedicaba a las ventas de cerveza, y yo ya empezaba a ver que eso era malo, que no era bueno. Yo le decía a mi mamá, deje de vender sus cervezas porque usted está cometiendo una falta, está cometiendo pecado, está drogando a las personas, deje de venderlo. Y ella me decía, ¿en qué vamos a vivir? Si yo nada más de esto sé.
Yo decía, no sé, pero yo voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar a trabajar para poder mantenerla y todo eso. Y sí, así fue. Mi mamá no dejaba eso, pero yo dejé mi escuela y me dediqué a trabajar. Y llegué varias ocasiones llegué a la iglesia y una diácona que aún la adopté como mi hermana, y es Patti Pacheco, llegó y me abrazaba. Me veía y me decía, tú tienes algo, ¿verdad? Me decía, y yo apenas la abrazaba, me ponía yo a llorar. Y en ese entonces subía yo al mezanín y en esa ocasión no había nadie en ese lugar. Y me puse a orar y a pedirle al Señor que si realmente Él existía, que si realmente Él tenía algo para mí, que se haga presente. Y en ese momento el Señor empezó una adoración muy hermosa, y en ese momento siento que alguien viene y me pone la mano enfrente de mí y me agarra mi frente. Y cuando sentí esa mano, me dio miedo, me dio alegría, me dio gozo, pero a la vez me dio curiosidad, ¿no? De ver quién estaba delante de mí orando por mí en ese instante. Y yo agarré y en ese momento, así con mi alabanza, adoración, agarré y empecé a hacer así mi mano para ver si tocaba yo a alguien, y realmente no había nada. Y ese era el Espíritu Santo de Dios que me demostraba que allí estaba Él, diciéndome que aquí estoy. Desde ese momento pude entender que Él está ahí en ese lugar. Aún Él se manifiesta, se hace presente, y mi vida siguió caminando buscando de Dios. Y qué decir que Dios ha sido bueno en mi vida. Mi mejor amigo fue Jesús. Yo tenía ganas a veces de tirarme de mi casa. ¿Por qué? Porque a veces no había economía. A veces mi mamá me decía, ahí está, dejé de vender y mira, nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Y ese era el choque entre ella y yo. Y yo le decía al Señor, ¿dónde estás? Y de repente empecé a ver que las estrellas se empezaron a mover. Las estrellas empezaron a caminar. Y en ese momento empecé a ver que arriba de mí se mostró una mano de estrellas. Y le dije, Señor, perdóname por dudar. Perdóname por no creer que tú estás conmigo. He experimentado muchas cosas, sí, aún cosas de insanidad. Últimamente, pues trabajando en el taxi, ¿no? Me dieron dos taxis a trabajar de mi parte. Tenía yo un patrón, él tenía 2 taxis y me los dejó a cargo. Y tenía yo que estar pendiente de ellos, uno en la tarde y uno en la mañana. Mi turno era en la mañana, y cuando no había nadie que supliera el turno de la tarde, yo tenía que subir en ese momento. Y entonces había tanto estrés, y un día me dice, consígueme un carro para poder cambiar el vehículo que nosotros necesitamos. Claro, buscamos en internet y vamos y lo conseguimos. Se lo dan a 105,000 pesos, uno de apenas 2 años el carro haber salido. Y ahí está, patrón, le digo, vean, chéquelo. Sí, está bueno, y se lo dan. Y lo anduvimos paseando, porque en eso un día se lo presté, vamos a Mérida, patrón, sí. Pues a los 15 días él lo andaba y me habla por teléfono casi como a las 11 de la noche y me dice, oye, ven aquí a la fiscalía. Y eso, le digo, el carro era robado. Y ahí me voy con él. Lo veo y lo estábamos apoyando para salir, y salió. Y yo empiezo con el estrés. Yo me sentía culpable porque yo conocía a la persona que vendió el carro. Y empieza mi salud a empeorar, y empiezo a tener ansiedad de ir al baño cada 10 minutos, cada 20 minutos. Y pues voy a consultar y le digo al doctor, pues fíjese que, pues es normal porque pues tú eres taxista y cada día bajan, pero muy poco del baño, y me dijo que tenía yo una infección renal.
Y me dio tratamiento, pero pues ya tenía yo cerca de 20 días, 15 días así, hasta que un día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues llévame a donde sea porque yo ya no aguanto. Mientras estábamos platicando, mientras yo conducía, en eso recibe la llamada ella de la secretaria. Le dice, ¿sabe qué, señora? Dice, le cancelaron la operación al doctor. Si gusta, puede ir a verlo. Él está en Manuel Campos. Y me dice, ¿qué hacemos? Pues vamos, le digo, porque ya no aguanto. Llegamos y me dice el urólogo, pues, ¿sabe qué? Le voy a hacer análisis de sus riñones y análisis de sangre. Y dice, ok, le digo, pero pues ya chéqueme, ¿no? Porque ya me siento mal. Y en ese instante, pues me hacen los estudios, salgo bien de los riñones y me traen los resultados de los análisis y va la sorpresa de que 427 de azúcar tenía en ese instante. Y me dice, ¿sabe qué? Esto ya no es mío, esto ya es con un internista, le paso con un internista y que le cheque. Y me empieza a checar y me dice, ¿no siente usted en su boca sabor a manzana o como a sidra o como algo? Le digo, pues algo así, le digo, me cae un dolor muy fuerte acá, le digo. Mire, acuéstese, me dice. Me empezó a checar y me levantó y me dice, siéntese, me dice. Se le acerca a mi esposa y me dice, señora, tengo que internar a su marido hoy, casualmente. Si lo dejamos para mañana, su marido no despierta. Y me quedé así, ¿por qué? O sea, ¿qué? Y le dice a mi esposa, usted tiene, su marido tiene acetodoácido. Y le digo, ¿qué es eso? Le digo, o sea, quiere decir que yo ya no tenía sangre. Ya en todo lo que era mi cuerpo, ella era ácido. Y pues yo tenía mi unidad de transporte, el taxi en mi cargo y tenía yo que entregárselo al muchacho que me iba a suplir el otro turno. Así que le dije, ¿sabes qué? Pues no hay manera de que veamos en otro lado porque pues igual ahorita ya me gasté todos mis ahorros en los análisis y todo lo demás y ella le pidió que si había otra manera para ir a las especialidades y nos dijo que sí y nos vamos. Entonces bajando del taxi abren la puerta del hospital de urgencias y me hago como que me voy cayendo y en ese momento se amontonan todos los doctores, los 5 doctores. Y me agarran y me abrazan y ¿qué te pasa, muchacho? Y agarran y le da a mi esposa el papel que era de urgencia para que nos internen, ¿no? Y ven los doctores que era un coma diabético, ¿no? Entonces yo no sabía que era tan inmenso ese problema que tenía y hasta que la doctora me dijo ello, empecé a ver que me pusieron parches en mi pecho. Parches para checar el ritmo cardíaco de mi corazón y así cada momento nos venían y nos sacaban lo que era los exámenes para checar lo que era el nivel de glucosa y pues gracias a Dios a los 2-3 días se me bajó los niveles a 200 más creo que tenía yo los niveles. Y pues ya no me podían dar de alta porque pues yo estaba en terapia intensiva. Entonces tenían que esperar una cama en piso para poderme pasar. Entonces aún el problema era para mi esposa porque estaba ya sola con el negocio, con mis hijos y tenía que irme a visitar, a ver cómo estaba. Le daban a ella, le decían que veía los enfermeros que estaba yo durmiendo, cuando de repente abría yo mis ojos tenía yo el enfermero aquí de enfrente y yo le decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Me decía, es que realmente te estaba yo viendo a ver si respirabas porque en cualquier momento te puedes ir. Y yo le decía, ¿por qué? Le digo, pues estoy bien. Yo cuando fui a entregar, me fueron a entregar la unidad ese día, yo me sentía muy mal y en ese momento yo ya no aguantaba. Yo ya me sentía cansado, yo ya me sentía que ya no podía más. Y en ese momento le dije al Señor, en mi vehículo, yendo hacia mi casa, dejando a mi compañero, le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no así, le gritaba,
subía yo mis ventanas, a lo mejor para que la persona que esté a mi lado dijera, ese loco va gritando, pero sí, ese loco estaba pidiendo misericordia. Y ese loco le estaba diciendo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y viendo la mano de Dios, la misericordia que Él tuvo, yo la pasé bien en el hospital. Pero la gravedad que los doctores veían fue diferente. Ellos me decían, ¿qué haces aquí? Llego, hacen eso, el trámite, me dan de alta, la semana me dan la consulta, voy a consultar y en el papeleo dicen que se me paró un riñón. Tuve un paro renal. Y dije, yo no pasé nada de eso, no sentí qué sucedió. Y vemos en ese momento las maravillas de Dios, la mano de Dios trayendo misericordia a mi vida en ese momento y dándome una oportunidad más a vivir. Algo que el versículo que nosotros, tanto mi esposa como yo tenemos es Mateo 21:21 y me gustaría compartírselos en este momento. Dice Mateo 21:21, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Te voy a compartir que después de ese momento que salí del hospital, con esta enfermedad empezó a haber un poco de depresión en mi vida. Empezó a haber, a pesar de que Dios estuvo en ese momento, a lo mejor mi espíritu o a lo mejor mi mentalidad empezó a jugar conmigo. Salía yo a trabajar en la madrugada y de repente me ponía yo a pensar qué había pasado si yo me hubiera ido. Porque aún yo me metí a trabajar en el taxi, me metí y empecé a dejar de venir a la iglesia, de dejar de congregarme, dejar de buscar de las cosas de Dios. Aún empecé tal vez a recordar viejas anomalías que uno hacía anteriormente. Platicando con mi esposa un día, yo venía en la madrugada manejando y de repente sentí como que un escalofrío fuerte. Después de haber pasado el proceso en el hospital, sentí un escalofrío fuerte y sentí una oscuridad en ese momento. Y me paré, me estacioné y empecé a llorar y pedirle al Señor, decir, perdón, aún otra vez misericordia. Y si te pudiera yo contar tantas cosas que he vivido con Dios, tal vez nos llevaría mucho más tiempo, pero a lo mejor Dios ha puesto en este testimonio para darte y decirte que a veces por medio de la enfermedad, sí es cierto, empieza a haber una depresión porque ya no eres la persona sana que a lo mejor eras antes. Pero a veces Dios lo permite porque tienes que recordar y entender que Dios está en ese lugar y Dios está contigo. Y aún en la palabra de Dios dice que si tenemos que entrar al reino de los Dios sin mano, pues no importa, vamos a estar delante de Dios. En eso quiero decirte, no dependas de la enfermedad, sino que Dios puede hacer que esa enfermedad sea de bendición para tu vida, siempre y cuando tú seas positivo, siempre y cuando tú le permitas a Dios que gobierne tu vida, tu familia y aún le des la oportunidad de vivir. Y joven, dale la oportunidad a Dios a vivir en tu corazón. Él está llamando el tiempo que hay en este mundo. Es muy difícil vivir sin Él. Y los tiempos se acortan y la venida del Señor está próxima. Y hay oportunidad para tu vida y te puedo decir, Dios está con nosotros y aún Dios puede estar contigo siempre y cuando tú le des tu corazón. Amén. Hemos podido escuchar la historia de nuestro hermano Freddy Cobb. Él siempre ha estado buscando de Dios, buscando de su misericordia. Buscar a Jehová con humildad es el consejo que Él nos da. Él es tu Padre,
Él te busca, Él con su diestra te acompaña en todo momento. Él ha podido ver la sanidad en su cuerpo. El Señor lo ha librado de una enfermedad en la cual los doctores en su naturaleza no tenían ese asombro de ver cómo es el que pudo estar de pie, pudo estar consciente, a pesar de que le habían dicho que tenía un coma diabético, que tenía una enfermedad que él no podía estar de pie. Sin embargo, la mano de Dios siempre lo ayudó. Él es un hombre que siempre clama al Señor, lo busca en oración pidiendo por su misericordia, pidiendo por su perdón, pidiéndole de su gracia y que en todo momento lo apoye. El Señor es tu Padre, el Señor es tu amigo, el Señor es fiel. Él te da, si le abres tu corazón, la Biblia nos enseña que el Señor está a la puerta y llama. Si alguien oye mi voz, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una promesa. Abre tu corazón al Señor, entrégale tu vida al Señor y clámale a Él porque Él es tu Padre. Él envía a su Espíritu Santo a tu corazón para que tú puedas decirle, Abba Padre. Y Él tiene los brazos abiertos para abrazarte y para bendecir tu vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Si este video fue de tu agrado, puedes compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos también para que puedas inscribirte a nuestro canal de YouTube y esperamos verte la próxima semana. Hasta la próxima.